este video vamos a estar hablando de las integrales definidas. Hasta el momento veníamos trabajando con integrales indefinidas en las que la expresión del resultado correspondía a funciones que dependían de x. En este caso, en las integrales definidas, vamos a estar resolviendo una integral, pero además la vamos a estar evaluando dentro de un intervalo cerrado que va de A en B. Y un poco lo podemos ver en la pantalla, ¿no? Tenemos entonces esta curva que es la función y igual f de x y va a estar evaluada en el intervalo cerrado que va desde A hasta B. La integral definida, como vamos a ver más adelante, tiene eh, una aplicación muy importante porque nos sirve para poder calcular el área bajo curvas. Entonces, el número que obtengamos finalmente, después de resolver la integral, va a corresponder a el área que queda encerrada bajo la curva, ¿sí? Vamos a ver primero cómo reconocemos una integral definida. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a un ejercicio de este tipo? Bueno, porque tenemos entonces la integral y vamos a ver que posee lo que se conoce como límites de integración. En la parte inferior vamos a tener un número que se llama justamente límite inferior de integración. Y en la parte superior vamos a tener otro número que se llama límite superior de integración. Entonces, tengamos en cuenta que el número A va a ser más chico que el número B, justamente como los nombres lo indican, ¿no? A es inferior y B es superior. ¿Cómo se resuelve una integral definida? Acá viene a asistirnos esta regla que vamos a estar aprendiendo que se llama regla de Barrow. Y la regla de Barrow nos dice que tenemos que resolver la integral prescindiendo de los límites de integración y después tenemos que evaluarla, ¿sí? en esos límites. Primero vamos a evaluar en el límite superior, después en el límite inferior y vamos a estar restando. Es todo lo que ustedes pueden ver anotado en esta expresión que está recuadrada, ¿sí? Vamos a ver con un ejemplo en particular cómo está resolviendo esta integral definida. Tenemos entonces la integral definida de 1 a 3 de la función 2x más 1. Entonces, primero vamos a estar resolviendo la integral de 2x más 1. En este caso es una integral inmediata y ¿cuál sería la integral de 2x? Bueno, puedo sacar el número de la integral y la integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y la integral de 1 es una x o x, ¿sí? Todo esto lo voy a estar encerrando entre paréntesis y se anota una línea vertical acá al costado y vamos a estar escribiendo ligeramente a la derecha los límites de integración, que en este caso es 1 y 3. O sea, tengo que evaluar esta función dentro de esos límites de integración. Pero antes, para poder simplificarnos las cosas, si podemos hacer alguna reducción, como la que estamos haciendo en este momento, la vamos a hacer. Nos queda x al cuadrado menos x, más x, perdón. Todo a evaluar en el intervalo que va desde 1 hasta 3. Bueno, ahora llegó el momento de continuar con la aplicación de Barrow, porque hasta ahora hicimos esta sección. Vamos con la segunda sección. Quiere decir que después de haber integrado, tengo que reemplazar x por el extremo superior, después lo tengo que reemplazar por el extremo o el límite inferior y finalmente hay que restarlos. Entonces, primero voy a reemplazar a x por 3. Me va a quedar 3 al cuadrado más 3. Después voy a reemplazar por el límite inferior, que es 1. Me va a quedar 1 al cuadrado más 1. Y los tengo que restar. Entonces, me va a quedar 9 más 3 menos 2. Entonces tenemos 12 menos 2, 10. Este es el resultado de la integral definida,
¿sí? Seguimos adelante con otro ejercicio para que ustedes puedan ver cómo es y practicar un poco juntos frente a la pantalla. Acá tenemos la integral definida que va desde -2 hasta 1 de la función x cuadrado más 1 diferencial x. Vamos a estar integrando primero. Acuérdense que el primer paso es, digamos, integrar prescindiendo de los límites de integración. La integral de x al cuadrado es x cubo sobre 3 y la integral de 1 es x. Todo esto lo tengo que evaluar dentro de -2 y 1. Ahora seguimos con la segunda parte de Barrow que dice que primero tengo que reemplazar por el límite superior. ¿El límite superior cuál es? Es 1. Entonces me va a quedar 1 al cubo sobre 3 más 1 menos. Ojo cuando tienen que evaluar con un límite de integración que tiene signo negativo. Sean muy cuidadosos con los paréntesis porque les puede modificar todo el ejercicio. Ahí está. Bien, seguimos avanzando. Entonces, por acá me va a dar 1 tercio más 1, que es 4 tercios. Y por acá vamos a obtener -8 tercios menos 2. -8 tercios menos 2 es -14 tercios. Por regla de signos nos va a quedar una suma. Y esto es 18 tercios, que haciendo las simplificaciones correspondientes es 6. Bien, entonces ahí tenemos dos ejemplos donde pudimos resolver integrales definidas. Entonces cuando los extremos de integración son negativos, especial cuidado con los paréntesis. Seguimos avanzando. ¿Cuáles son algunas de las propiedades de las integrales definidas? Vamos a ver entonces. Una de las propiedades se llama propiedad aditiva. Entonces, si tenemos una integral definida que va del intervalo a b, lo que podemos hacer es tomar un valor de c perteneciente al intervalo, ¿sí? O sea, que esté dentro de ese intervalo que estamos trabajando, y podemos dividir esta integral inicial en otras dos, por ejemplo. Una que vaya desde a hasta c, con esos extremos de integración, con esos límites de integración, y después otra que vaya desde C hasta B. Y en el ejemplo tienen un ejercicio similar al del inicio, pero justamente trabajando esta parte de los límites de integración. Esta propiedad les va a resultar conocida porque también se utiliza para las integrales indefinidas, y es que cuando tenemos una constante, la podemos quitar de la integral, ¿sí? Entonces después nos va a quedar el valor de la constante multiplicado por el valor de la integral definida. Después tenemos otra propiedad que también les va a resultar conocida, y es que la integral definida es distributiva con respecto de la suma, también con respecto de la resta. Entonces ahí tenemos la expresión correspondiente. Y después, esta que es muy importante y dice que si se permutan los extremos de integración se obtiene el número opuesto. O sea que si anotamos al revés los extremos de integración, acuérdense que había un orden, ¿sí? A era el límite inferior y B era el límite superior, por lo tanto A es más chico que B. Si uno los cambia de lugar, tengan en cuenta que el resultado de la integral que vamos a estar obteniendo va a ser opuesto. Tenemos también un ejemplo para que ustedes lo puedan analizar en el apunte. Seguimos avanzando. Hace un rato mencionábamos que una de las aplicaciones fundamentales de las integrales definidas tenía que ver con el cálculo de área. ¿Y por qué? Porque calcular un área cuando tenemos regiones que tienen lados rectos o están formados por figuras poligonales es bastante sencillo. Por ejemplo, la primera figura que vemos en la pantalla es un rectángulo. ¿Cuál es
fórmula para calcular el área de un rectángulo? Bueno, base por altura. Y de un triángulo, base por altura dividido 2. Y de esta región que está formada por diferentes triángulos, bueno, uno puede calcular eh, el área de cada uno de los triángulos más chicos y la suma de las 4 áreas de los triángulos nos va a permitir obtener el área total. Pero el asunto no es tan sencillo cuando tenemos lados curvos. Entonces acá viene la aplicación de la integral definida. Nos permite calcular áreas bajo curvas, donde las fórmulas de la geometría habitual que conocemos, ¿sí? Que nos permite calcular eh, áreas de figuras que tienen lados rectos o que forman polígonos, no nos están alcanzando, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular el área de una función que tiene lados curvos? Bueno, vamos a utilizar justamente las integrales definidas. Vamos a ver varios ejemplos y esto que vamos a estar destacando acá tiene que ver también con que las integrales definidas nos permiten calcular el área comprendida entre la función f de x y el eje x, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá en la pantalla, es toda esta región. Delimita la función misma y el eje de las x. Si tenemos que calcular el área de una función que es negativa, es decir, que su gráfica está por debajo del eje x, como pasa acá en esta función que vemos en la pantalla, tenemos que tener en cuenta esto. Hay que aplicarle valor absoluto al resultado, ¿sí? Porque como la función está por debajo del eje x, la integral definida nos va a devolver un signo negativo, pero el área no puede expresarse con un signo negativo, entonces le tenemos que aplicar el valor absoluto a esa expresión para que pueda representar el área. Vamos a ver entonces un ejemplo de una función que es x cuadrado más 1 y queremos calcular el área entre menos 2 y 1. Lo primero que vamos a hacer es eh, integrar x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3, y la integral de x es, perdón, la integral de 1 es x, y todo esto lo vamos a estar evaluando entre menos 2 y 1, ¿sí? Entonces primero vamos a evaluar en el límite superior, nos va a quedar 1/3 más 1, y después vamos a evaluar con el límite inferior, que sería menos 2 al cubo sobre 3 más menos 2. Bien, entonces tenemos 1/3 más 1 nos va a dar 4/3. Y por acá tenemos menos 8/3 menos 2. Menos 8/3 menos 2 nos da menos 14/3 y la suma nos da 6. Vamos a ver esto en el GeoGebra. Bien, acá estamos en el GeoGebra, entonces yo voy a introducir la función f de x igual, estábamos trabajando con la función x al cuadrado más 1. Y lo que vamos a estar haciendo ahora es pedirle la integral. Fíjense que cuando yo voy anotando integral se me despliega un menú y voy a seleccionar que dice integral, y de todas las posibilidades que puedo elegir voy a seleccionar la tercera que dice integral, y en el interior del paréntesis dice función extremo inferior del intervalo y extremo superior. Voy a elegir esa.
Donde dice función voy a anotar f, que es la denominación que le asignó el programa a la función. Donde dice extremo inferior voy a anotar -2. ¿Se acuerdan que es el extremo que venía en el enunciado? Y donde dice extremo superior voy a anotar 1. Cuando doy enter, fíjense que el programa no solamente me dibuja la función, que en este caso es una parábola, sino que me marca el área, ¿sí? Que está comprendida, como dijimos, entre la curva y el eje X. Pero a la vez está delimitada por dos rectas verticales que son X igual a -2 y X igual a 1. ¿Sí? Y además me devuelve el resultado. En este caso, la integral definida que representa el área bajo la curva es 6. ¿Sí? Y es un buen recurso como para que ustedes puedan verificar si lo que están haciendo está bien. Vamos con un último ejercicio para que ustedes puedan ver uno de los aspectos que habíamos destacado cuando estábamos repasando las propiedades. Tenemos esta integral definida, ¿sí? Los extremos son -2 y 1 y la función a integrar es 2x menos 3. Integramos 2x, ¿sí? Entonces dejo el número e integro la función, que es x al cuadrado sobre 2. Y la integral de 3 es 3x. Esto lo tengo que evaluar entre los extremos de integración, que son -2 y 1. Vamos a hacer algunas reducciones para poder trabajar con números más chicos. Nos va a quedar x cuadrado menos 3x, todo a evaluar entre -2 y 1. Entonces ahora vamos a evaluar en el límite superior, que es 1. Me va a quedar 1 al cuadrado, menos 3 por 1, menos, tengo que evaluar en el límite inferior, que es -2. Me va a quedar -2 al cuadrado, menos 3 por -2. Y ahora vamos a resolver. Nos queda 1 menos 3, y por acá nos queda 4 más 6. Entonces, -2 menos 10, nos queda -12. Pero, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que si bien las integrales definidas pueden dar un número negativo, cuando la consigna pide específicamente calcular el área no puede expresarse con números negativos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicarle valor absoluto. Eso quiere decir que el área bajo la curva, ¿sí? Va a ser igual en este caso al valor absoluto de la integral. Vamos a anotarlo de manera más prolija. El área bajo la curva es igual al valor absoluto de la integral que está definida entre -2 y 1 de la función 2x menos 3 diferencial x. Que eso nos da el valor absoluto de -12, que es 12, ¿sí? Entonces, cuando obtienen una integral definida que es negativa y están en el marco de un ejercicio que pide el cálculo de área, lo que tienen que hacer es aplicarle valor absoluto. Vamos a ir al GeoGebra. Vamos a poner en la bandeja de entrada la función con la que estamos trabajando en este ejercicio, que es f de x igual 2x menos 3. ¿Sí? Tenemos entonces esta función, es una función lineal. Y además queremos calcular la integral definida de la función f con extremos de integración. El extremo inferior es -2 y el extremo superior es 1. ¿Sí? Fíjense que GeoGebra nos está marcando la región del área que estamos calculando, que está comprendida entre la recta, que es 2x menos 3, las dos rectas verticales que están ubicadas en x igual -2 y x igual a 1, y el eje de las x. Entonces todo eso delimita
el área de la región que estamos calculando. Y como ustedes pueden ver, eh, el programa me dice que la integral definida es -12. Pero ustedes recuerden en la hoja poder aplicarle el valor absoluto, porque acá no solamente estamos hablando de una integral definida, sino aplicada al cálculo de área.